Buenos días, profesores, profesora. En el día de hoy estaremos hablando sobre el método científico y estaré hablando sobre este tema junto a mi compañero Andrés Cervantes. Como puede ver en la diapositiva, método científico. Nuestro grupo está conformado por Andrea Aldana, Ángela Castro, Salvador Cortina, Andrés Martínez, Dainer Blanco y Katy Velázquez. Le estaré hablando sobre distintos subtítulos, como es qué es el método científico, cuál es o cómo es el método de la ciencia, historia de la ciencia y tipos de métodos científicos. Empecemos por dónde o qué es el método científico. Como todos sabemos, el método científico es una metodología que se utiliza para adquirir nuevos conocimientos. Estos conocimientos deben de ser válidos y fiables. A través del método científico, ¿verdad? Los investigadores buscan descubrir las respuestas por las cuales se rigen los hechos y las ideas. Ahora, ¿cuál es o cómo es el método de la ciencia? Cabe aclarar que todo depende en qué terreno, en qué ámbito vayamos a utilizar este método, ya que son diferentes situaciones en las que se emplean y contando con los instrumentos que se usan, ¿verdad? Pueden ir evolucionando a medida que pasa el tiempo. Es un constante movimiento. Ahora hablaremos de la historia de la ciencia. Durante el método científico se le atribuye que tiene como fundador a René Descartes en el siglo XVII. René Descartes fue filósofo, matemático y físico francés. Él fue el que estableció el método científico y los pasos que se iban a llevar a cabo. Cabe aclarar que el método científico también está muy unido con los aportes teóricos prácticos que se van empleando a medida que avanza una investigación. También está lo que es, bueno, como todos sabemos, el método científico es muy importante para la investigación, para ayudar a adquirir un conocimiento que sea lógico y razonable. También están los tipos de métodos científicos. Existen cuatro. Le estaré hablando en general de cuatro. El método analítico, como lo pueden ver en la diapositiva, esta metodología es una más utilizada, ya que en esta se utiliza más que todo en las ciencias naturales, en lo social y también en las humanas y en la descriptiva. También está el método sintético, que dice que se caracteriza por relacionar los hechos aparentemente aislados a partir de los cuales se formula una teoría de los que pone en común a través de una asociación racional de los elementos dispersos a una totalidad, a una nueva totalidad. Por otro lado, también está el método deductivo y el método inductivo. El método deductivo es la manera que lleva a cabo una investigación a través de este sistema que consiste en una forma de razonamiento lógico que va de lo general a lo más particular. También está el método inductivo. Se podría decir que el método inductivo consiste en el razonamiento a partir de casos particulares, alcanzar el conocimiento general, que es muy importante, el punto de partida de una premisa cuya verdad apoya la conclusión, pero escuche esto, pero no garantiza esto. Ahora estaremos hablando sobre el método científico, pero el ensayo que como nosotros, como grupo, le hemos presentado a usted. Y eso lo estará hablando mi compañero Andrés. Sí, compañeros y compañeras, profesora, más que todo, yo les estaré hablando del ensayo que nosotros realizamos. Se lo presentaré a continuación y lo estaré sustentando, como dijo el compañero Daimler.
Como vemos, aquí tenemos los integrantes del grupo, los cuales ya el compañero también presentó. Primeramente, tenemos la introducción de nuestro ensayo con una pregunta, la cual es, ¿podríamos llegar a una respuesta sin métodos? Bueno, aquí en la introducción de nuestro ensayo nos encontramos con un poco de lo que es la historia de la ciencia. Aquí nos hablan de cómo ha influido esta ciencia en el desarrollo humano actual. Después nos encontramos con lo que se quiere, con lo que la ciencia quiere indultar en esto, en nosotros como sociedad, que son generar nuevos conocimientos, mejorar la educación y aumentar nuestra calidad de vida. ¿A través de qué? De la investigación. Después nos encontramos con cómo nosotros utilizamos esa ciencia. Buscamos mejores formas de obtener datos que son de gran valor para saciar la necesidad de querer saber más. Después tenemos un poco de lo que es la investigación como tal. Nos hablan de que la investigación es el camino, no es factible para saciar la necesidad de querer saber más sin obtener una estructura y fines claros. Después nos encontramos con la pregunta que planteamos, la cual es, ¿podríamos llegar a una respuesta sin métodos? Aquí nos hablan ya del compañero que nos mencionó a Oblitas en 1987, que lo mencionó el compañero Dainer, donde habla en su libro Metodología de la Investigación que el método científico es el procedimiento viable y válido para emplear una investigación para descubrir las respuestas por los cuales se ríen hechos o ideas, como lo explicó el compañero. ¿Para qué? Para comprobar una respuesta. Ahí, como pueden ver, estamos subrayando las partes más importantes que destacan de nuestro ensayo. En el texto, el proceso de investigación en los métodos científicos corresponde a la pregunta ¿cuál es o cómo es el método de la ciencia? Que lo explicó el compañero Dainer. Y como dijo que todo depende en el área en que se vaya a utilizar, ya que son diferentes situaciones en las que se emplean y contando con los instrumentos que se pueden ir evolucionando a medida que pasa el tiempo. Después también nos hablan un poco de la historia de la ciencia, donde menciona el método, que el método es el camino para obtener la construcción del pensamiento científico. Los métodos científicos están muy unidos con los aportes y más adelante estaremos citando autores, los cuales están plasmados en nuestro desarrollo. Aquí nos encontramos con lo que busca como tal la investigación, que es busca los criterios dentro de las orientaciones epistemológicas del fondo que guían los mismos trabajos de investigación. Todo se da gracias a la investigación, que es un proceso creativo plegado de dificultades imprevistas, prejuicios invisibles y obstáculos de todo tipo. Ya aquí nos adentramos en lo que es el desarrollo como tal, citando autores como lo son René Descartes, que origina el método científico como tal en el siglo XVII, el correcto cumplimiento, como está ahí destacado, del método en el cual se va a proceder en la investigación. Eso lo menciona en su discurso del método en 1637, donde definió las reglas del método científico por primera vez. Por esta razón, ocupa una posición privilegiada en la revolución científica. Después citamos autores también importantes y destacados como Galileo Galilei, científico italiano quien aplicó y siguió los pasos del método científico en sus estudios impuestos por René Descartes. Y también agregó o añadió la hipótesis y la experimentación. En ese mismo en esa misma investigación descubrió mediante los métodos lo que es el ensayo-error, que alimentos que podía comer y cómo se debía seleccionarlo. De esta misma forma conocía las formas en las que se debía cazar, así como las distintas herramientas utilizadas para en la caza de especies de cada especie. Después nos encontramos ya con los métodos, los tipos de métodos que nos explicó el compañero Dainer, los cuales son método deductivo, método inductivo, método analítico y sintético. Estos que acabo de mencionar son los métodos científicos simples. Y después nos encontramos con los mixtos.
los cuales son método deductivo inductivo, método analítico sintético y método hipotético, asimismo como el método histórico comparativo. Ya después de eso, en nuestra última parte del ensayo llegamos con la conclusión, la cual es que consiste en la observación, experimentación, estudio y formulación. Después hablamos un poco, nos retratamos a la historia, donde habla de que se ha venido implementando desde siglos atrás, ayudando a muchas personas a hacer aportes a la historia, así como los autores que mencionamos anteriormente. Después, gracias a las pruebas de razonamiento lógico que se han podido dar en diferentes investigaciones que han contribuido al desarrollo y crecimiento de la sociedad, podemos concluir que el método científico nos ha permitido dejar de lado la idea de que haremos de forma correcta un trabajo sin tener en cuenta una serie de pasos, los cuales estableció René Descartes, como lo mencioné anteriormente, la cual es una herramienta fundamental, esos pasos que estableció, para lograr realizar nuestros análisis teniendo en cuenta una base para llevar a cabo la ejecución de manera clara y ordenada. Bueno, profesora, así llegamos al final de la sustentación de este ensayo. Espero que haya sido comprensible al momento de exponer nuestras ideas. Muchas gracias.